Ahora vamos a analizar el tema de enlace químico. El enlace químico son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas. Estos enlaces químicos se forman con la ayuda de los electrones de valencia. Haciendo estas dos estructuras de Lewis, nos podemos dar cuenta que cada uno posee un electrón de valencia. Ojo, por cada dos electrones de valencia formaremos un enlace químico. Esto es así. Como ya dijimos, los enlaces químicos son las fuerzas de unión entre los electrones de valencia, es decir, entre átomos que pueden ser de la misma especie o bien de diferente especie. Cuando son átomos de la misma especie, forman moléculas por ejemplo, el O2, por ejemplo, el ozono. Cuando forman enlaces entre átomos de diferente especie, forman moléculas, pero ojo, estas moléculas son moléculas de compuestos. Moléculas de compuestos, como por ejemplo el agua. El agua, observa que contiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Pero el hidrógeno posee dos átomos y el oxígeno con un átomo. Otro ejemplo sería el dióxido de carbono, que es el gas que exhalas. Tiene dos elementos, carbono y oxígeno. El carbono con un átomo y el oxígeno con dos átomos. Es importante aclarar el concepto de molécula. Existen dos tipos de moléculas. Ojo, moléculas de elemento y moléculas de compuesto. ¿Cuándo es molécula de elemento? Cuando yo tengo más de un átomo, pero del mismo elemento. Aquí tengo dos átomos de oxígeno. Aquí tengo tres átomos, pero del mismo elemento. ¿Cuándo es molécula de compuesto? Cuando yo ya estoy formando un compuesto. Recuerden que un compuesto es la unión química, o sea, a través de enlaces de dos o más elementos. En este caso, el agua son dos elementos cuyo hidrógeno tiene dos átomos y el oxígeno tiene un átomo. Estos dos átomos y este átomo se enlazan. ¿Cómo? A continuación te voy a explicar. En este caso, el dióxido de carbono, tengo un átomo de carbono y tengo dos átomos de oxígeno y ellos se van a enlazar. ¿Cómo? A continuación te lo voy a explicar. Para explicar un enlace químico es importante que tracemos las estructuras de Lewis de cada elemento que forma nuestra molécula. Bien, te voy a explicar la molécula de un elemento. Por ejemplo, el oxígeno molecular, el O2, que es el oxígeno que respiramos. El oxígeno es así. Como yo tengo dos átomos, pues entonces vamos a poner el otro átomo. Al enfrentar los dos átomos, yo tengo que colocar
sus electrones uno frente al otro para que logren formar sus respectivos enlaces. Observa que los enlaces se forman entre los electrones que no están apareados. Así como la molécula de oxígeno diatómico forma un enlace de tipo doble. Ahora vamos a ver cómo se forma un enlace de una molécula, pero de un compuesto, como la del agua, nuestro líquido vital. Ok, la estructura de Lewis de hidrógeno es esta. ¿Por qué? Porque solamente cuenta con un electrón de valencia. Ojo, pero son dos átomos. Vamos a escribir dos átomos con su respectivo electrón de valencia. Y la molécula tiene un oxígeno. Hace ratito ya hicimos la estructura de Lewis del oxígeno. Y es esta. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a observar cómo es que se forman los enlaces. Acuérdate, los enlaces se forman con los electrones que están desapareados. Observa esto. Tengo mi único átomo de oxígeno con mis dos átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos, cada electrón libre se va a unir y va a formar un enlace. Esto nos quedaría así. La regla del octeto es algo importante que tenemos que aclarar, ya que ella establece que al formarse un enlace químico, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura electrónica estable y similar a su gas noble más cercano a él. Esta regla se basa en el hecho de que todos los gases raros, excepto el helio, tienen 8 electrones en su nivel energético exterior. Excepto el helio, que tiene 1, neón 8, argón 8, kriptón 8, xenón 8, radón 8, y este no, porque es nuevo. En este caso, el hidrógeno, ubicado aquí en la tabla periódica, tendrá que igualarse a su gas noble más cercano, que es el helio, el cual cuenta con 2 electrones de valencia. Compartiendo su electrón de valencia con este del oxígeno, así completaría sus 2 y ya queda igual al helio. Lo mismo sucede con este hidrógeno. En el caso del oxígeno, tendrá que igualarse su gas noble más cercano, que es el neón. El neón contiene 8 electrones, entonces 6 que ya tenía, 2, 4, 5, 6. Y 1 que le presta cada hidrógeno, 6, 7, 8. Y ya completó su regla del octeto. Otro ejemplo más sería la sal de mesa con la que cocina mamá, cloruro de sodio. Vamos a hacer su estructura de Lewis. Existe una clasificación de enlaces químicos. Estos pueden ser de 3 tipos: iónico, covalente y metálico. A su vez, el enlace covalente se clasifica en polar, no polar y covalente coordinado.
En el enlace iónico ocurre cuando hay una transferencia completa de electrones de un átomo a otro. Otra observación es que el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Estos son ejemplos de enlaces iónicos. Cloruro de sodio, en donde el sodio comparte totalmente su único electrón y el cloro es el único que completa regla del octeto. El siguiente, cloruro de potasio, en donde el potasio es quien comparte totalmente su electrón, ganando el flúor ese electrón y completando él únicamente su regla del octeto. Y por último, el cloruro de calcio, en donde cada átomo de cloro completa su regla del octeto. El calcio dona respectivamente a cada uno sus 2 electrones de valencia. Recuerda, en el enlace iónico solamente un átomo es el que completa regla de octeto ganando los electrones y el otro los cede. Ahora vamos a hablar del enlace covalente. Este se forma cuando los átomos que se combinan comparten electrones. En este tipo de enlaces sí podemos hablar de moléculas sencillas, pero es más difícil visualizar que el electrovalente, puesto que se dificulta representar el par de electrones que forman en el enlace. Normalmente este tipo de enlace se da entre no metales. Como sabemos, el enlace covalente se clasifica en enlace polar, no polar y coordinado. ¿Cómo saber cuál de esos 3 sería? Para eso emplearíamos las electronegatividades de cada uno de los átomos de los elementos. Recuerda que esa es una propiedad periódica. Esta tabla fue propuesta por el científico Pauli. En el caso del enlace covalente polar, al restar las electronegatividades de cada elemento que forman el enlace, su diferencia debe de estar entre 1 y 1.6. Por ejemplo, nuestra molécula del agua está formada de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Observamos que hay 2 enlaces químicos, este y este. Vamos a ver cómo se comporta cada enlace. Observa, este es el enlace. El átomo de oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, revisando la tabla de Pauli. Y en el caso del hidrógeno, su electronegatividad es de 2.1. Si restamos estas 2 electronegatividades, nuestra diferencia sería de 1.4, lo cual entra en el rango de ser un enlace covalente polar. En este enlace sucede exactamente lo mismo. Restamos la electronegatividad de 3.5 y 2.1. Su diferencia es 1.4 y estamos hablando que este enlace también es un enlace covalente polar. En el caso del enlace covalente no polar, su rango es de 0 a 0.9. En el caso de este compuesto, ácido clorhídrico, solamente presenta un enlace. La electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la electronegatividad del cloro es de 3. Si hacemos la resta, su diferencia daría 0.9, lo cual nos indica que está dentro de un enlace covalente no polar. Enlace covalente coordinado. Existe otro tipo de enlace llamado covalente coordinado, en el cual los átomos que se combinan comparten electrones, pero el par necesario para formar el enlace es proporcionado por uno de ellos solamente. En general, el átomo que proporciona los electrones tiene un par no compartido en su nivel de valencia. En el enlace iónico también podemos sacar diferencia de electronegatividades. La diferencia de las electronegatividades de cada átomo debe de dar arriba de 1.7. Por ejemplo, en cloruro de sodio, el cloro presenta una electronegatividad de 3 y el sodio presenta una electronegatividad de 0.9. Si restamos
Su diferencia será 2.1. Y estamos hablando de un enlace de tipo iónico. Enlace metálico. Como su nombre lo indica, el enlace metálico es un enlace que ocurre entre los átomos de metales y tiene características muy específicas. Consiste en un conjunto de cargas positivas que son los kernels de los átomos metálicos y los electrones periféricos pertenecen a todos los cationes, es decir, los átomos se encuentran unidos entre sí por una nube de electrones de valencia que rodea los kernels.